Los materiales orgánicos están constituidos por moléculas y estas a su vez por átomos del tipo de los estudiados por la química orgánica, es decir, que en los materiales orgánicos predominan el carbono y el hidrógeno acompañados por el oxígeno, el nitrógeno y otros átomos en menor proporción. En los materiales orgánicos, las uniones químicas entre los átomos o intramoleculares son covalentes, pero para que se forme un sólido orgánico, tiene que darse la unión de las moléculas entre sí, y eso ocurre por uniones secundarias o dipolos como el enlace de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Entonces, las uniones químicas intermoleculares son secundarias y las intramoleculares primarias o covalentes. La estructura interna de los materiales orgánicos es amorfa, aunque en algunos casos puede existir algún grado de ordenamiento de sus moléculas y presentar una estructura mesomorfa. Los materiales orgánicos son malos conductores térmicos y eléctricos, por lo que se los considera aislantes y en general son fáciles de deformar y de romper. Algunos ejemplos de estos materiales son el nylon, los plásticos y las ceras. Como dijimos, las uniones intramoleculares son uniones químicas primarias o covalentes y las uniones intermoleculares son las uniones secundarias o dipolos, como los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Se denominan secundarias debido a que se forman en segundo término luego de las primarias entre los átomos que forman las moléculas y son las responsables de la formación de un sólido orgánico. Una molécula es un dipolo cuando existe una distribución asimétrica de los electrones debido a que la molécula está formada por átomos de diferente electronegatividad. Como consecuencia, los electrones están en las proximidades del átomo más electronegativo y se crean así dos regiones o polos, uno positivo y otro negativo. Los dipolos pueden ser fluctuantes o permanentes según las características de su molécula. Cuando la molécula es simétrica, es capaz de generar dipolos fluctuantes o instantáneos, que se los considera así, debido a que los electrones no se encuentran fijos, sino que están en continuo movimiento. Así es que, aunque la molécula es simétrica, la distribución de la nube electrónica determina que en un momento dado hay mayor concentración de electrones en una zona y al ser esta relativamente más negativa, convierte al conjunto en un dipolo. En el momento siguiente, los electrones cambian de posición, el dipolo sigue existiendo aunque la ubicación de las cargas cambia. Los materiales orgánicos con dipolos fluctuantes poseen menores propiedades mecánicas, son más fáciles de ablandar, la estructura tiene menor rigidez y mayor flexibilidad y se pueden obtener estructuras termoplásticas. Si lo comparamos con aquellos materiales orgánicos cuya molécula es asimétrica, puede observarse que en estos casos hay una zona de mayor densidad de electrones fija o estable cerca de los enlaces carbono-oxígeno y los dipolos entre las moléculas son dipolos de tipo permanente. Las propiedades de estos materiales son mejores que la de los anteriores con dipolos fluctuantes y en general se pueden obtener materiales orgánicos termofijos de cadenas cruzadas. Si comparamos dos materiales orgánicos con dipolos fluctuantes, debemos considerar el peso molecular. A mayor peso molecular, mayor fuerza de atracción dipolo, porque una molécula de mayor tamaño tiene más electrones que puedan fluctuar y por lo tanto las densidades de carga serán más intensas y los dipolos fluctuantes también. Las propiedades de los materiales orgánicos están determinadas por varios aspectos, como el tipo de moléculas, simétricas o asimétricas, el tamaño de estas moléculas, es decir, su grado de polimerización, y la estructura espacial, que puede ser lineal, ramificada o cruzada. Con respecto a las propiedades químicas, estos materiales orgánicos sufren fenómenos de sorción acuosa, donde una sustancia queda agregada o unida a otra sustancia, cada una proveniente de fases separadas.
Dentro del mecanismo de sorción acuosa encontramos la adsorción y la absorción. En el mecanismo de absorción hay transferencia de masa y volumen entre ambas fases y así pueden ingresar al material pigmentos y microorganismos generándose un aumento de su volumen. Mientras que en la adsorción, que es un fenómeno superficial, cada fase permanece separada. Los materiales orgánicos de elevado peso molecular son relativamente inertes en agua y saliva, pero fácilmente disueltos en alcohol y otros solventes orgánicos. En cuanto a las propiedades físicas, presentan baja densidad y pueden ser transparentes, translúcidos u opacos. De acuerdo al ordenamiento de las moléculas en su estructura interna, pueden ser amorfos, con la estructura desordenada, o mesomorfos, cuando tienen algún grado de ordenamiento. El color va a estar dado por la longitud de onda no absorbida, es decir, por la longitud de onda reflejada o transmitida. Los materiales orgánicos presentan además baja difusividad térmica, ya que su calor específico es elevado y a su vez su conductividad térmica es muy baja. Tampoco conducen la electricidad, por lo que se los considera aislantes térmicos y eléctricos. Presentan elevado coeficiente de variación dimensional térmico. Debido a que las uniones dipolos son fuerzas de atracción débiles entre moléculas con baja energía, puede inferirse que los materiales orgánicos en general presentan bajas propiedades mecánicas, es decir, tienen bajo límite proporcional, bajo módulo de elasticidad, por lo que son flexibles, son resilientes, tenaces y tienen baja resistencia. La estructura es desordenada, amorfa, que determina que ante tensiones inferiores al límite proporcional mantenidas durante un tiempo y en condiciones determinadas de temperatura y presión, pueden experimentar un comportamiento viscoelástico o flow en el caso de los materiales orgánicos. Los materiales orgánicos pueden ser naturales o sintéticos. Los materiales orgánicos naturales son aquellos que se encuentran directamente en la naturaleza, como la madera, las resinas y las ceras. Los sintéticos se obtienen a partir de moléculas sintetizadas en un laboratorio o industria y a partir de moléculas orgánicas de bajo peso molecular, que llamamos monómeros, podemos formar macromoléculas o polímeros por medio de un proceso de polimerización. Esto determina un sólido orgánico con variadas características según su grado de polimerización y estructura. Los materiales orgánicos naturales están representados por las ceras que se encuentran en la naturaleza y luego de algún proceso industrial se obtienen productos con uniones químicas de tipo dipolo entre sus moléculas adecuados para diferentes requerimientos. Hay ceras de diferentes tipos según su origen, ceras de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. Las ceras de origen animal están representadas por las ceras de insectos como la cera de abejas. Las de origen vegetal como la de carnauba y candelilia y las de origen mineral como la parafina y microcristalina. En general, las ceras de origen animal, cera de abejas y la cera de origen vegetal tienen grupos ésteres y forman dipolos permanentes. En cambio, las ceras de origen mineral tienen como componente principal los hidrocarburos y presentan uniones de tipo dipolo fluctuantes. Es posible incorporar sustancias a la composición de un material orgánico que se interponen entre sus moléculas impidiendo la formación de dipolos. Estos materiales se denominan plastificantes como el ftalato de dibutilo y el ácido esteárico comercial que logran un aumento de la plasticidad del material orgánico y la modificación de su temperatura de ablandamiento. En este sistema de coordenadas cartesianas ortogonales observamos dos gráficos tensión-deformación correspondiente a dos tipos de ceras que presentan diferentes comportamientos. Una de las ceras representadas por la curva color rosa, cuya molécula es asimétrica, va a presentar, comparada con la curva de la cera color azul, un módulo elástico mayor
por lo cual es más rígida, tiene el límite proporcional más elevado, tiene mayor fragilidad y resistencia que la cera representada por una curva de color azul cuya molécula es simétrica y que va a tener por lo tanto un menor módulo de elasticidad, va a ser más flexible, su límite proporcional y su resistencia son bajos y presenta mayor tenacidad. En este sistema de cartesianas ortogonales se agrega a los gráficos anteriores la representación de la curva tensión-deformación cuando a estas mismas ceras se les incorpora un plastificante de su composición que al interponerse en la estructura molecular va a presentar una disminución de las propiedades mecánicas. Un aspecto interesante del uso de plastificantes es que actúan cuando se encuentran en estado líquido y de ese modo, mediante la selección del tipo de sustancia plastificante y de su temperatura de fusión, es posible regular el intervalo de temperaturas en el cual el material será más maleable o moldeable.